No recuerdo la última vez que me temblaron las manos así. Era un jueves cualquiera, las 8 de la mañana, y yo salía de casa como siempre, con el café en una mano y las llaves del coche en la otra. Vivo en un barrio tranquilo en las afueras de Valencia, donde todo el mundo se saluda aunque no sepa tu nombre. El coche estaba aparcado justo frente a casa, como siempre. Lo raro fue que había algo en el parabrisas. Un papel, doblado en 4. Pensé que sería propaganda, pero no. ¿Sabes dónde va tu mujer los miércoles por la tarde? Pregunta por el quinto del edificio de la calle Benavides. Así, sin firma, sin más. No es el tipo de cosa que uno espera leer a primera hora de la mañana. Me quedé un momento con el papel en la mano, parado, como si me acabaran de dar un bofetón. Podría haberlo tirado, fingir que no lo vi. Pero no lo hice. Porque sí, lo admito, algo dentro de mí ya venía sospechando desde hacía tiempo. Mi mujer, Laura, lleva yendo al yoga cada miércoles desde hace más de 6 meses. Se va a las 6, vuelve a las 8:30. Siempre con una sonrisa tranquila, siempre con ese olor a incienso barato que detesto. Yo nunca pregunté mucho, porque siempre he sido de los que cree que la confianza es lo más sagrado. Hasta ese día. Durante todo el camino al trabajo no dejé de mirar el papel, como si fuera a cambiar de forma. ¿Y si era una broma? ¿Un vecino aburrido? ¿Una venganza? Pero la frase era demasiado específica. Demasiado directa. Y lo peor, demasiado posible. No dije nada ese día. Ni el siguiente. Solo tomé nota mental del próximo miércoles. Y esperé. Llegó el miércoles y con él una mezcla de ansiedad y rabia que me tuvo todo el día revisando el reloj como si cada minuto me acercara a una verdad que no quería saber. A las 5:30 ya estaba listo. Me duché, me afeité y me puse una chaqueta que no usaba desde hacía años. No sé por qué. Tal vez para sentirme un poco más firme, más preparado. Me subí al coche y conduje hasta la calle Benavides, una zona que conocía de pasada, cerca del centro, donde los edificios son viejos pero bien cuidados, con portales amplios y vecinos que siempre parecen saber demasiado de los demás. Aparqué una manzana más abajo para no llamar la atención y esperé. A las 6 en punto, como un reloj, Laura salió de casa con su mochila azul, la que supuestamente llevaba al yoga. Caminó con ese paso seguro que siempre ha tenido, ni apurada ni relajada, como si tuviera todo bajo control. La seguí desde lejos, evitando que me viera. A esas horas las calles estaban llenas de gente saliendo del trabajo, así que pasar desapercibido fue fácil. Giró en una esquina, cruzó un paso de cebra y entró en el portal del edificio número 42 de la calle Benavides. Ni miró hacia atrás. Me acerqué minutos después. No quise entrar al instante. Esperé a que alguien saliera para colarme sin tener que tocar el timbre. Un repartidor con una caja de Amazon me sostuvo la puerta sin preguntar. Subí las escaleras despacio, con el corazón golpeándome el pecho como si me estuviera preparando para una pelea. El papel decía 5A. Subí hasta el 5.º piso y me quedé frente a la puerta. Silencio. Ningún ruido. Ningún indicio. No sabía qué esperaba encontrar. Quizá voces, música, algo que delatara lo que ocurría dentro. Pero no se oía nada. Toqué suavemente la puerta con los nudillos, como un idiota, como si tuviera el derecho de hacerlo, como si no estuviera invadiendo algo que no me pertenecía. Nadie abrió. Entonces me agaché y acerqué el oído a la madera. Silencio. Pero justo cuando iba a darme la vuelta, escuché una risa. Una risa corta, íntima, de esas que no se sueltan en público. La reconocí. Era ella. No lo pensé. Me fui. Bajé las escaleras a toda prisa y salí del edificio sin mirar atrás.
Necesitaba aire, aunque no encontré alivio. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Sentía un calor en el pecho que no se me iba, una presión que no sabía si era enojo o vergüenza. Estaba claro. No estaba en yoga. Estaba en ese piso con alguien. No lo vi. No lo escuché. Pero lo supe. ¿Cómo se saben esas cosas que no necesitan explicaciones? Volví al coche y me senté en silencio. No sabía si volver a casa o quedarme ahí esperando que saliera. Me quedé. Quería ver con mis propios ojos quién salía con ella, cómo salía, si había un beso, una caricia, algo que me diera el golpe final. Pasaron más de 2 horas. A las 8:22 apareció. Salió sola, sin prisa, con el mismo rostro tranquilo que había visto tantas veces. Cruzó la calle, sacó el móvil y escribió algo. Se quedó parada unos segundos, mirando hacia el edificio como si esperara una señal. Luego giró y se fue. Volví a seguirla. Esta vez más cerca. Cuando llegó a casa, entró como si nada. Yo aparqué 2 calles más allá, esperé 10 minutos y caminé de regreso. Al entrar, estaba en la cocina, preparando una infusión. Me saludó con un hola, cariño, como si hubiese venido de una clase de estiramientos y respiraciones. La miré durante unos segundos y respondí con un gesto. No tenía fuerzas para hablar. Me metí en la ducha y dejé que el agua me cayera encima. Ni siquiera me importó si estaba caliente o fría. Durante la cena habló poco. Yo menos. Me preguntó si el trabajo había ido bien. Asentí. Le pregunté cómo fue el yoga. Me dijo que bien, que empezaron una nueva rutina centrada en la respiración abdominal. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin pestañear. Esa fue la parte que más me dolió. La seguridad. La tranquilidad. Como si lo hubiera ensayado. Como si ya no le pesara mentirme. Esa noche dormimos en la misma cama. No nos tocamos. Me di la vuelta y me quedé mirando la pared. Pensé en todo, los años juntos, las vacaciones, las conversaciones en la madrugada, las veces que me dijo que nunca había sentido con nadie lo que sentía conmigo. ¿En qué momento se fue todo a la mierda? ¿Cuándo dejó de importarle? ¿Y por qué no fui capaz de darme cuenta antes? No dormí. Escuché su respiración toda la noche, suave, constante, como si estuviera en paz. Yo no. No sabía qué iba a hacer, pero una cosa estaba clara, ya no era un presentimiento. Era un hecho. Mi mujer me estaba engañando. Y ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo lejos. Lo hacía a pocos minutos de casa. Cada miércoles. Siempre a la misma hora. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, me miró con una sonrisa leve y dijo, ¿te pasa algo? No respondí. Solo pensé, todavía no, Laura. Pero pronto. La tensión se me metió en el cuerpo como una fiebre que no me dejaba pensar con claridad. No dormí bien en varios días. Cada vez que Laura se metía en la ducha, cada vez que recibía un mensaje, cada vez que decía que iba a yoga, yo la miraba sin decir nada, como si fuera un espectador de mi propia casa. Había decidido no actuar sin pruebas, pero no porque me pareciera necesario, sino porque quería que ella me lo dijera con la cara. No quería su teléfono, no quería espiar conversaciones ni revisar bolsos, quería que me mirara a los ojos y dijera la verdad. Pero no lo hacía. Seguía igual, con la rutina perfecta, con sus frases ensayadas, sus gestos exactos, como si yo siguiera siendo el mismo tonto de siempre. Y lo peor es que si no hubiese encontrado esa nota, lo seguiría siendo. Esperé al siguiente miércoles. Cuando salió de casa a las 6:45 con su mochila azul, yo ya estaba preparado. No la seguí esta vez. Me fui directo al edificio de la calle Benavides.
Entré sin problemas, igual que la otra vez, y subí al quinto. Esperé a que saliera. A las 8:30 exactas, se abrió la puerta y salió. Lo que pasó fue tan simple y tan contundente que no hizo falta nada más. Ella salió, y a los pocos segundos salió él. Un tipo de unos 40 y tantos, camiseta negra, barba recortada, expresión relajada, ni siquiera se preocupó en disimular. Le dijo algo en voz baja, ella sonrió, se besaron rápido, y luego se separaron. Cada uno caminó en dirección opuesta. Me quedé en el rellano, apoyado en la pared, conteniéndome. No por tristeza. Por rabia. Por la humillación. Volví a casa. Ella llegó 20 minutos después. Entró y se sacó la chaqueta. Se notaba tranquila, como siempre. Me miró y me dijo: ¿Qué vas a cenar? La miré sin responder durante unos segundos. Estaba de pie en medio del salón. No sabía si decirlo ahí, en frío, o esperar. Pero se me salió solo. ¿Quién es el del quinto A? El cambio en su cara fue inmediato. No preguntó de qué hablaba. No fingió confusión. Simplemente bajó la mirada y se quedó callada. Después de unos segundos levantó la vista y dijo: No sé de qué hablas. Laura, te vi. No me lo contaron, no lo sospecho, no me lo imagino. Te vi salir del piso con él. Vi cómo te despediste. Te vi a ti, vi a él. No me mientas, no lo niegues, no trates de inventar nada. Ella se sentó en el sofá. No se defendió. No gritó. No lloró. Solo se quedó ahí, con una expresión que no había visto nunca. Fría. Distante. Está bien, dijo. ¿Y ahora qué? Me quedé de pie. No entendía esa reacción. Ni una disculpa. Ni un intento de explicación. Nada. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? No sé, tal vez que lo sientes, que fue un error, que fue una estupidez, o al menos que me respetas lo suficiente como para reconocerlo. No lo siento, dijo, cruzando los brazos. No fue un error. Y no tengo nada más que decir. ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Por qué? Porque contigo es como vivir con una sombra. Todo es mecánico, todo es siempre igual. No haces nada distinto, no dices nada nuevo. Me siento sola incluso cuando estás a 1 metro de mí. ¿Y esa es tu solución? ¿Follar con otro? No me hables así. No, dime, ¿cuántas veces lo hiciste? ¿Solo los miércoles o también los viernes? ¿Lo llevaste a nuestra cama también o solo te parece que soy tan imbécil que ni siquiera hacía falta disimular? Se levantó y me miró fijamente. Ya no tenía expresión. Solo estaba agotada, como si esa discusión la aburriera. No te lo voy a contar todo. No tienes derecho a saberlo todo. No quiero discutir contigo cada detalle. No es una película, Iván. Es nuestro matrimonio. Exacto, y hace años que está muerto. ¿Y no pensaste en decirme algo? ¿Y qué ibas a hacer? ¿Cambiar? ¿Volverte otra persona? Ya no te amo. Ya no me importas. Esa última frase fue un golpe seco, directo. Me dejó sin palabras. Me quedé quieto, tragando saliva, sintiendo que algo dentro se rompía, no por el engaño, sino por la forma en que lo decía. Con la frialdad de quien ya decidió todo mucho antes. Ella fue a la habitación, agarró el pijama y se metió al baño. Yo me quedé sentado en el sofá, mirando la mesa, sintiendo el aire denso, pesado, como si el salón se hubiera convertido en una celda. Cuando salió, pasó frente a mí sin mirarme. No tengo intención de dejar la casa. Si tú quieres irte, hazlo.
pero no me voy a mover. No respondí. Subí las escaleras, entré en la habitación, abrí el armario, y saqué una maleta. No tenía un plan, pero sabía que esa noche no iba a dormir bajo el mismo techo. No por orgullo, ni por dignidad. Solo porque no podía soportar estar un segundo más respirando el mismo aire que ella. Cuando bajé con la maleta en la mano, ella estaba sentada viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Me miró de reojo, no dijo nada. Cerré la puerta sin mirar atrás. No fui a ningún hotel. No me encerré a llorar. No llamé a nadie. Me fui directo a casa de mi primo Dani, que vive en un piso compartido y que, por suerte, tenía una habitación libre porque su compañero se había mudado hace poco. Me recibió sin preguntas, solo me vio la cara, asintió y me pasó una cerveza. Pasé esa primera noche con el cuerpo rígido, los dientes apretados, el estómago revuelto. No tenía ganas de hablar con nadie. Al día siguiente, en vez de ir al trabajo, pedí un par de días libres por asuntos personales. Les dije que era algo familiar. No era mentira, pero tampoco me interesaba dar explicaciones. Con la cabeza más fría, empecé a pensar. No en cómo recuperarla ni en cómo arreglar lo que estaba roto. No había nada que reparar. Pensé en cómo hacerle pagar. No con gritos, no con escándalos, no con violencia. Con precisión. Con hechos. Con algo que no pudiera ignorar. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Primero, proteger lo mío. Luego, desmantelar lo suyo. Esa misma mañana llamé a una abogada que me había recomendado un compañero de trabajo cuando él pasó por su divorcio. Me dijo que podíamos vernos esa misma tarde. Llevé todos los papeles que tenía, escrituras, cuentas conjuntas, seguros, y le conté todo, sin adornos. Me escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé me dijo exactamente lo que necesitaba oír, que había formas de actuar rápido, que si jugaba bien mis cartas podía quedarme con la casa o, al menos, evitar que ella se quedara con todo. Me dio una lista de cosas que tenía que conseguir antes de mover ficha, pruebas de la infidelidad, movimientos de cuentas, documentación financiera. Lo básico para iniciar un proceso de separación ventajoso. A los 2 días volví a la casa mientras ella estaba en el trabajo. Tenía mis llaves y sabía que no habría nadie. Entré, fui directo a nuestro escritorio donde guardábamos carpetas, abrí su portátil, revisé todo lo que pude y copié información útil. Fotos de viajes recientes, mensajes abiertos con nombres que ya no sonaban como amistades, correos con reservas de cenas en lugares que ella decía que no conocía. También descargué su historial bancario, sus últimos movimientos, extractos de tarjetas, comprobantes de transferencias. No quería encontrar nada romántico. No me interesaba lo emocional. Solo lo legal, lo útil. En menos de 1 hora tenía todo en una memoria USB. Antes de irme, pasé por la habitación. Abrí su cajón de ropa interior y saqué algunas prendas que sabía que usaba solo en ocasiones especiales. Las metí en una bolsa y me las llevé. No por rencor, sino por lo que venía después. Sabía que su amante no vivía solo. Unos días antes lo había averiguado por una búsqueda rápida en redes sociales. Descubrí que compartía piso con otro tipo, un fotógrafo con perfil público, muchas publicaciones y una afición por mostrar cada rincón del piso. En una de las fotos recientes aparecía el salón, y detrás se veía un perchero con una chaqueta igual a la que había visto en el rellano cuando los vi salir del quinto A. Lo confirmé. Era su casa. Esperé al sábado. Sabía que Laura salía por las mañanas a comprar o a tomarse algo con alguna de sus amigas. Fui al edificio de su amante justo después de las 11. No entré. Solo metí la bolsa en el buzón comunitario, con una nota que decía, para que compartáis todo de verdad.
Adentro, además de la ropa, dejé una copia impresa de uno de los correos donde ella confirmaba su asistencia a una cena con él en un restaurante caro, usando una tarjeta conjunta. No firmé nada. No dejé huellas. Solo quise sembrar la incomodidad, el conflicto, el nerviosismo. Esa misma noche, publiqué una historia en mi cuenta de Instagram, que apenas usaba, con una foto antigua nuestra, recortada, solo yo mirando a cámara. El texto decía: a veces hace falta perder para saber quién merece ganar contigo. No lo hice para llamar la atención. Lo hice para que ella lo viera, porque sé que, aunque nunca lo admita, me sigue mirando. Y lo hizo. Lo vi entre las visualizaciones. Al día siguiente me llamó. No contesté. Me escribió: ¿podemos hablar? Esperé varias horas y le respondí: hablaremos cuando te lleguen los papeles. No hubo más. Yo ya había dado el paso. No había vuelta atrás. Un par de días después, la abogada le envió la notificación de inicio del proceso de divorcio. Me escribió de nuevo, más largo esta vez. Un párrafo entero sobre lo arrepentida que estaba, sobre cómo las cosas se descontrolaron, sobre que no quería perderlo todo. No le contesté. Mi último movimiento fue ir al trabajo de ella, no para armar un escándalo, sino para pedirle formalmente al jefe de su empresa, que también conocía porque habíamos coincidido en eventos, que retirara mi nombre de cualquier documentación relacionada con la cuenta bancaria corporativa en la que ella me había incluido como contacto por temas fiscales. Cuando me vio, fingió sorpresa. Le dejé claro que no era un tema personal con la empresa, sino una decisión necesaria. No preguntó más. Firmó el papel y se lo entregué a Recursos Humanos. Esa misma tarde, alguien desde su oficina me escribió por WhatsApp. No era Laura. Era una compañera que me conocía. Solo decía: la has dejado en shock. Me dio igual. No buscaba su dolor. Buscaba cerrar todo sin dejar flecos. Y lo estaba consiguiendo. Cada paso, sin una palabra más de la necesaria. Sin gritar. Sin llorar. Solo avanzando. Pasaron varios días sin que supiera nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de encontrarse conmigo en persona. Imaginé que estaría procesando todo, o simplemente buscando la forma de revertir una situación que ya no tenía marcha atrás. Yo me mantenía ocupado, no porque necesitara distraerme, sino porque no había tiempo que perder. Entre reuniones con la abogada, búsqueda de otro piso y limpieza de lo que había quedado en casa de Dani, mis días pasaban con la rigidez de una rutina nueva, distinta, una rutina en la que ella ya no tenía ningún espacio. Una tarde, recibí una llamada de su número. La ignoré. A los pocos minutos, entró un mensaje. Solo quiero hablar una vez, sin reproches. Quiero decirte lo que pienso. Donde tú quieras. Lo pensé. No porque dudara, sino porque no me interesaba darle espacio a un discurso de justificaciones. Pero sabía que cerrar esto sin mirarla a la cara iba a dejar algo pendiente. Y no quería que nada quedara pendiente. Así que le propuse vernos en un bar tranquilo, al que solíamos ir años atrás, uno donde nadie nos conociera ahora. Acordamos el viernes, a las 7. Ella llegó puntual. Iba vestida con ropa normal, sin maquillaje exagerado, sin esa pose de seguridad que había adoptado los últimos meses. Parecía más una persona común que la mujer que había aprendido a ocultar todo con una sonrisa. Me saludó con un simple hola y se sentó frente a mí. No hubo abrazos, ni intentos de suavizar nada. Solo dos personas compartiendo una mesa, como si hubieran sido extraños durante mucho tiempo. Pedimos 2 cafés. Ella empezó. No te llamé para justificar nada. Solo quiero que entiendas cómo llegué hasta aquí. La dejé hablar, sin interrumpirla, sin mostrar reacción.
Me había prometido no entrar en discusiones. Sé que lo hice mal. Sé que mentí. Que fui cobarde. Pero también sé que las cosas entre nosotros estaban rotas desde mucho antes. No lo digo para culparte, lo digo porque lo sé. Porque tú también lo sabías. Pero nunca lo hablábamos. Solo vivíamos. Pasaban los días, los meses, y seguíamos haciendo lo mismo sin decir lo que pensábamos, sin mirarnos realmente. Dejamos de ser pareja. Éramos dos personas que compartían una casa. Yo empecé a sentirme sola. Y conocí a alguien que, sin buscarlo, me hizo sentir vista otra vez. No es una excusa. Lo que hice estuvo mal, pero no fue por capricho. Fue porque estaba vacía. Y no supe cómo decirte nada. Lo escondí. Me escondí a mí misma. Pensé que era algo temporal. Luego pensé que podría llevarlo en silencio. Pero cuando me enfrentaste, supe que ya no se podía sostener más. Bebió un poco de café. La miré sin cambiar la expresión. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que no fue una traición por odio, ni por aburrimiento. Fue porque me rendí. Porque sentí que nada iba a cambiar. Y sí, debí hablarlo. Pero no lo hice. Cuando terminó, se quedó en silencio. Esperando algo de mí. No una disculpa, no una lágrima, pero sí alguna reacción. Respiré hondo antes de responder. No me interesa si fue por odio o por aburrimiento. Lo que me interesa es que tomaste la decisión de callar y traicionar. Me interesa que decidiste que tu incomodidad valía más que la verdad. Me interesa que preferiste jugar a las dos vidas y que no te importó cuánto iba a doler cuando todo saliera a la luz. Me interesa que no hubo respeto, ni el mínimo cuidado. Porque podías haberme dicho que ya no me amabas, y habría dolido, sí. Pero habrías sido honesto. No lo hiciste. Y eso dice todo lo que necesito saber sobre ti. Ella bajó la mirada. Tienes razón. Todo lo que dices es verdad. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para dejar esto claro, sin ambigüedades. No quiero reconciliación, no quiero amistad, no quiero que intentemos nada. No me interesa saber si él sigue en tu vida o no. No quiero contacto contigo después de que esto termine. Lo que tuvimos, terminó el día que decidiste ocultarme que te ibas con otro a un piso cada semana. No hay recuperación para eso. Ella asintió, como si ya lo supiera, pero igual le doliera escucharlo. Te vas a quedar con la casa, ¿verdad? No. La quiero vender. No quiero que ninguno de los dos viva ahí. No tiene sentido que tú te quedes con un lugar que compartimos. Es un lugar muerto para mí. La abogada ya tiene los papeles. Será cuestión de días. Está bien. Lo entiendo. Tú te encargas de vaciar tus cosas. Yo ya saqué lo mío. Vale. Hubo un silencio largo. El bar seguía lleno, pero para nosotros ya no había ruido. ¿Crees que algún día podamos hablar sin rencor? No. Pero no por rabia. Simplemente porque no quiero saber más de ti. Asintió. No lloró. No pidió más. Solo dijo. Gracias por escucharme. No lo hice por ti. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa, y salí sin mirar atrás. No fue alivio. No fue paz. Fue el final. Y eso era suficiente. Volver a estar solo no fue algo que se sintiera como una libertad inmediata ni como una liberación emocional, tampoco me invadió ningún sentimiento de alivio al cruzar la puerta de mi nuevo piso, apenas un apartamento de alquiler que encontré rápido y que me pareció suficiente para empezar de cero, ni grande ni bonito, pero estaba limpio y tenía silencio, y eso era todo lo que necesitaba. No quería adornos, no quería compañía, no quería preguntas,
solo necesitaba días que no incluyeran la presencia de Laura ni los rastros de su voz en las paredes, y por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos, sin tener que fingir nada, sin esperar explicaciones ni preparar respuestas. Simplemente me tumbé y cerré los ojos, con el cuerpo tenso, pero con la mente vacía. Durante las semanas siguientes, me dediqué a terminar el divorcio como si fuera un trámite más, sin detenerme en detalles, sin alimentar recuerdos, fui a firmar los papeles sin mirar su nombre en los documentos. Respondí a los correos de la abogada con frases cortas, pagué lo que tenía que pagar, me ocupé de lo mío y no volví a preguntar por ella ni por lo que hacía, tampoco volví a buscar ninguna señal de su vida actual, ni redes sociales, ni rumores, ni conocidos, ella desapareció de mi día a día como si nunca hubiera estado, y eso era lo que había elegido, no porque me diera igual, sino porque no había espacio para seguir arrastrando todo lo que ya no tenía arreglo. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado, nadie preguntó directamente y yo tampoco ofrecí información, solo uno de mis compañeros, David, se acercó un día en la cafetería y me dijo con tono bajo que si necesitaba algo, lo que fuera, podía contar con él. Le agradecí sin entrar en detalles y seguimos hablando del proyecto que teníamos entre manos. Porque ya estaba cansado de repetir mentalmente la historia de mi matrimonio, no necesitaba repetirla también en voz alta, lo que ocurrió fue lo que ocurrió, y ya está, no hacía falta adornarlo con palabras. Empecé a ocupar mi tiempo libre con cosas que había dejado de hacer, volví al gimnasio después de años de excusas, empecé a salir a correr por las mañanas sin mirar el reloj. Me inscribí en un curso de carpintería sin ninguna razón en particular más que mantener la cabeza ocupada, pasé fines de semana completos sin mirar el móvil, me obligué a no revisar fotos antiguas, a no leer conversaciones pasadas, a no volver a la casa que había vendido sin volver a pisar, y todo eso me ayudó, no a sanar, pero al menos a mantener el rumbo. A veces, por las noches, me venía a la cabeza algún recuerdo tonto, una frase suya, una discusión mínima que ahora tenía otro significado, una escena cualquiera de esas que uno no analiza en su momento pero que después cobra otro peso. No me quedaba pegado a esos pensamientos, los dejaba pasar como si fueran ruido de fondo, sin permitir que se convirtieran en nostalgia, porque no tenía sentido mirar atrás buscando respuestas que ya conocía. Nunca entendí del todo por qué alguien que comparte su vida contigo durante tantos años puede llegar a ese punto de frialdad, pero dejé de buscar esa explicación porque entendí que hay cosas que no se tratan de lógica, se trata de decisiones, de personas que cambian y que no saben decir que ya no están, y aunque me dolió la forma, aprendí que muchas veces no se trata de lo que nos hacen sino de cómo elegimos reaccionar ante eso. No quise volver a vivir con miedo ni con desconfianza, tampoco me propuse cerrar la puerta a nadie más, solo me prometí que si alguna vez volvía a compartir mi vida con alguien, sería desde la verdad más cruda, sin promesas vacías, sin tolerar medias verdades, sin repetir errores, sin fingir que todo está bien solo por miedo a estar solo. Una tarde cualquiera, meses después, salí del trabajo y caminé sin rumbo fijo, me senté en una terraza con una cerveza y vi pasar gente que reía, parejas que discutían en voz baja, un padre con su hija pequeña, dos adolescentes abrazados, y me di cuenta de que no sentía envidia, no sentía dolor, solo una especie de calma seca que no conocía, no era felicidad ni tristeza, era otra cosa, era la certeza de haber tocado fondo y haber salido, no con una nueva versión de mí mismo, sino simplemente con una versión más real, más consciente, más limpia. Laura no volvió a escribirme. No la busqué. No supe si siguió con el mismo tipo, si cambió de ciudad, si intentó reconstruir su vida o si siguió arrastrando los restos de la anterior. Y la verdad es que me dio igual. Porque su historia ya no me pertenecía. Lo único que me quedó claro de todo esto es que nunca se trata solo del engaño. Se trata de cómo alguien puede mirarte a los ojos durante meses sabiendo que te está mintiendo. Se trata de esa capacidad de actuar con normalidad mientras por dentro ya te ha borrado. Eso es lo que destruye. Lo demás,
con tiempo, se supera. Hoy, sigo solo. No sé por cuánto tiempo, no tengo prisa por cambiar eso. Me levanto temprano, hago mis cosas, mantengo contacto con quienes valen la pena, y si alguna vez alguien nuevo llega, no será para llenar un vacío, sino para compartir el espacio que he construido desde la ruina. No salí ileso. Pero salí completo. Y eso, a estas alturas, ya es suficiente.